pues bueno, vamos a entrar pues ya a la materia celestial. Vamos a ver esta 10ª sesión. No es el capítulo 10 de Apocalipsis, es la 10ª sesión sobre el Apocalipsis y es todo el capítulo 4 que vamos a considerar el día de hoy. Básicamente vamos a ver la puerta, el trono, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Y vamos a entrar pues en un ámbito que puede generar muchas controversias, muchas discusiones, muchas contiendas, pero lo que sí debemos tener bastante claro es que no estamos estudiando esto para contender ni para convencer a nadie de que pues, nosotros tenemos la última revelación y que pues nosotros somos los que tenemos la verdadera interpretación. De hecho, hoy vamos a ver el arrebatamiento y hay 3 posturas que se han peleado y se han estado pues arrancando los cabellos durante siglos, pero las 3 pueden ser correctas, ¿no? Entonces, lo que nos importa es ponerlo en práctica y eso es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Entonces, vamos a empezar viendo la puerta en el cielo, la puerta en el cielo y vamos a leer Apocalipsis 4, versículos del 1 al 2. Hemos asignado a algunos que den lectura a cada porción de textos que van a ir apareciendo acá. Apocalipsis 4, del 1 al 2, por favor. A quienes se los asigné, parece que es Ramoncito. Así es. Dice la bendita palabra de nuestro Dios de amor en Apocalipsis capítulo 4, versículos 1 y 2. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Ok, vamos a ir analizando estos 2 versículos palabra por palabra. Dice, después de esto, vamos a analizar palabra por palabra y vamos a empezar por analizar esta palabra, después de esto, después de esto. ¿A qué se refiere con después de esto? Bueno, el capítulo 4 marca el inicio de las cosas que han de ser después de estas que profetizó Jesús en Apocalipsis 1:19. Le dijo, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Las que son eran las de la iglesia desde Éfeso hasta la Odisea. Y las que han de ser después de estas ya se estaba refiriendo directamente al futuro. La era de la iglesia termina con la apostasía, la cual es seguida por el arrebatamiento. Y eso lo vamos a demostrar hoy, aun cuando hay mucha controversia acerca de esto. La gran mayoría de los eruditos concuerden que Apocalipsis 4:1 es el inicio del fin con el arrebatamiento, tal como Pablo lo enseñó a los tesalonicenses en la segunda a los tesalonicenses capítulo 2 versículos del 1 al 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturban, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Noten aquí
he resaltado 4 cosas. 1, la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo diferencia la venida de nuestro Señor Jesucristo con nuestra reunión con Él. Aquí está hablando de 2 acontecimientos, la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Y luego dice que la venida del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el anticristo. Entonces, claramente estamos viendo aquí que no puede venir Jesucristo hasta que la apostasía venga y el anticristo se manifieste. Eso nos lleva entonces a la segunda venida y el arrebatamiento. La segunda venida no es el arrebatamiento. El Espíritu Santo hace la diferencia al decir Pablo la venida de nuestro Señor Jesucristo y luego nuestra reunión con Él. Claramente dice que seremos arrebatados juntamente con ellos, los que duermen en Cristo, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Claramente está hablando de nuestra reunión con el Señor. El arrebatamiento va a suceder en las nubes, en el aire. La segunda venida es cuando Jesús pose sus pies sobre la tierra, sobre el monte de los olivos, frente a la puerta del muro que da hacia el oriente, por la cual entrará a Jerusalén. La segunda venida es cuando Jesús viene a la tierra y posa sus pies sobre la tierra. El monte de los olivos se parte. ¿No? Eso es una de las cosas más emocionantes que hay y cuando lleguemos a ese punto lo veremos ampliamente. Apocalipsis no dice con exactitud cuándo sucederá el arrebatamiento, si antes, durante o después de la gran tribulación o el mismo día de la segunda venida de Cristo. Lo que sí es claro es que es antes de la segunda venida. Además de que Jesús revela 2 arrebatamientos más en Apocalipsis 14, aunque no es claro si se trata de una visión del pasado con el arrebatamiento y del futuro con la segunda venida, o de 2 arrebatamientos más, siendo uno el de los justos y el otro el de los impíos. Como el Apocalipsis mismo no te lo dice, no te lo aclara, y podemos nosotros demostrar ciertas cosas con otros textos de la Biblia, es algo que se puede suponer, pero no asegurar, y hay que tener muchísimo cuidado de no ir más allá de lo que está revelado. Recordemos que es peligroso quitar o añadir a la revelación dada por Jesús en el Apocalipsis. Es muy peligroso, por eso es peligroso establecer posturas que no están reveladas con claridad como si fueran doctrina. Por lo tanto, estas verdades no se deben usar para debatir, contender o tratar de convencer a otros. Cuando a mí alguien viene y me dice, oye, ¿tú cuándo crees que va a ser el arrebatamiento? Yo se las devuelvo siempre. ¿Tú cuándo crees? Lo que me digan, yo les digo, estoy de acuerdo contigo. Ahorita van a ver por qué. Cada quien debe sacar sus propias conclusiones respecto a asuntos no revelados directamente en Apocalipsis y defender ardientemente y enseñar las verdades reveladas. Lo que sí es claramente revelado es que el arrebatamiento es una realidad, constituye nuestra bendita esperanza y sucederá antes de la segunda venida de Cristo. Yo eso sí lo defiendo con ardor, lo defiendo, y si alguien a mí me dice que el arrebatamiento no va a suceder, me tomo el tiempo para enseñarle y demostrarle que sí va a suceder. Los que dicen que no va a suceder el arrebatamiento utilizan que la palabra rapto, y ese sí es un error histórico, no aparece en la Biblia, y efectivamente la palabra rapto no aparece en la Biblia. Entonces yo le digo, sí, el rapto no existe,
pero sí existe el arrebatamiento y les explico lo que el arrebatamiento es. Pero si me dicen que sí hay arrebatamiento, que sí hay rapto, pero que va a ser antes, durante o después, no tiene ningún caso discutir. ¿Sí? Ahorita vamos a ver que las tres son posibles. ¿Cuándo será pues el arrebatamiento? Los que dicen que será antes de la gran tribulación se basan en este y otros textos parecidos a este. Segunda de Tesalonicenses 2, del 5 al 7, por favor. Creo que sigue Ramón. Bueno, está Pablo, está escribiendo y le dice a los tesalonicenses, ¿no se acuerdan que cuando yo estaba, a ver, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Dice, ¿no se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Fíjense, en griego literalmente dice, porque su plan secreto de maldad ya está en marcha. Solo falta que se quite de en medio lo que detiene a ese hombre. Aquí en donde dice que él a su vez se ha quitado de en medio, han dicho que es el Espíritu Santo, pero cuando analizas el contexto te das cuenta que no es así. La clave está en que el pronombre él en griego aquí no se está recibiendo a un individuo, sino a un corporativo, como cuando hablas de un equipo y dices el América, o hablas de o sea, de un pueblo, el pueblo judío, está utilizando un pronombre colectivo, global. Entonces, dicen, aquí es la iglesia. Entonces, el anticristo no se va a manifestar hasta que la iglesia sea quitada. Entonces, va a ser antes de la gran tribulación. Y aquí dice, y te prueban y te demuestran que va a ser aquí. Y es una probabilidad, es cierto. Pero los que dicen que va a ser durante la gran tribulación se basan en Primera de Corintios 15 del 51 al 52. He aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados y incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Aquí está claramente hablando del arrebatamiento y dicen, ahí está, aquí dice, a la final trompeta. Si tú analizas, vienen 7 sellos, bueno, se desatan 6 sellos. En el séptimo sello empiezan a sonar las trompetas. En la séptima trompeta o la última trompeta se empiezan a derramar las copas. Cuando llega la séptima trompeta, la tierra está semidestruida. Han muerto miles de millones, han salido bestias, monstruos, demonios. La tierra ha sido asolada terriblemente. Entonces, todavía faltan 7 copas. O sea, estamos de toda la gran tribulación que consta de sellos, trompetas y copas, vamos 2/3 partes, pero hay quienes dicen, vamos a la mitad, porque la verdad es que si las trompetas destruyen la tercera parte del mar, la tercera parte de los árboles, la tercera parte de las aguas, las copas lo destruyen todo. Entonces dicen, no, los sellos y las trompetas son como la mitad de todo lo malo y las copas son la otra mitad, y usan esto porque dicen, aquí dice la final trompeta, y nadie lo saca de allí por más que les muestres los otros textos. Y los que sostienen que es el mismo día de la segunda venida, porque dicen, no, el arrebatamiento va a ser cuando Jesús venga en los cielos, nos arrebata y luego
al minuto o a la hora o a la tarde baja a la tierra, ¿no? O sea, es el mismo día. Es antes, pero sucede el mismo día y se basan en primera de Tesalonicenses 4 del 15 al 17. Ismael. Es el Y de dice, Ramón. va. 4:17, digo 4 4:15, del 15 al 17, sí. por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y aquí están los que dicen, mira, aquí dice la venida del Señor. Y efectivamente dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, eso de la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios, que no es una de las 7 trompetas de la ira de Dios, de los juicios de Dios, es después de la 7ª copa, cuando entonces se anuncia con toda pompa que los reinos de este mundo pertenecen a Cristo y Jesús entonces desciende en su caballo blanco con sus ejércitos y le pone fin al anticristo, a la bestia, al falso profeta, encadena al diablo y establece su reino de 1000 años. Y dicen, aquí está hablando de que el día que el Señor Jesús viene, ese día nos arrebata. Y unos discuten y nada más discuten y nunca llegan a nada. ¿Cuál de las 3 interpretaciones es la correcta? Pueden ser las 3. Puede ser una de las 3, siendo las otras 2 la referencia a la que sí es en alegoría o simbolismo. Pero, ¿qué diferencia haría? Por ejemplo, tienen razón los que dicen que va a ser antes de la gran tribulación. Y las otras 2 referencias están haciendo alusión a la misma, pero están usando alegorías, o puede ser a la mitad o puede ser al final. Y están usando alegoría las otras. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Qué diferencia habría? Miren, no lo sabremos hasta que suceda. Y cuando suceda, la verdad es que dejará de importarnos o ni siquiera lo tomaremos en cuenta, porque ese día, la verdad, muchas de las cosas que nos preocupan hoy ya no nos van a preocupar. Yo nunca he visto a nadie en el lecho de su muerte, ya agonizando en su cama, debatiendo si el rapto va a ser antes o va a ser después. Él ya sabe que se va con el Señor y la verdad, cuando uno está frente a la muerte, la mayoría de las cosas pierde su importancia. Entonces, lo que sí importa es que sucederá y es nuestra bendita esperanza que vamos a estar para siempre con Jesús y para siempre viviremos con Jesús y para siempre viviremos con Él. Por eso debemos prepararnos, por eso debemos estar preparados, porque sí va a suceder. Es que yo no quiero pasar por la gran, por la gran tribulación. Ok, y si Dios quiere que pases por la gran tribulación, ¿qué diferencia hace? ¿Será que Dios no te va a dar el poder y no te va a dar la fuerza para que soportes? ¿Será que Dios no te va a
revestir de su poder y de su gracia para que soportes todo lo que venga? Pues claro que lo va a hacer, porque al final de cuentas es Dios que lo hace todo. Entonces, lo que sí es claro, y esto sí no hay lugar a dudas, y todos los que pues debaten de si va a ser antes o va a ser después, es que va a ser antes de la segunda venida, aunque sea un minuto antes, pero va a ser antes, y va a ser después de que venga la apostasía de la iglesia. Recuerdan que en Apocalipsis 3 vemos a la iglesia en la tierra. ¿Y con qué termina el Apocalipsis? Termina con la apostasía. ¿Sí? En Apocalipsis 4, Juan es llevado al cielo, ve el trono de Dios, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Y en Apocalipsis 5, después de que Jesús toma el libro que nadie podía ni siquiera mirar, los seres vivientes y los ancianos lo adoran y cantan que es digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque redimió con su sangre gente para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Después vamos a ver que algunas Biblias no dicen así, pero ya cuando se va a la investigación y se lee el texto como debe ser, así es como dice. Lo adoran porque él con su sangre redimió gente para Dios de la tierra. Entonces está hablando de gente en la tierra. Entonces eso nos muestra el arrebatamiento en Apocalipsis capítulo 4 al 7, aun cuando algunos, los que sostienen la postura de que va a ser hasta el último, dicen que es una visión del futuro. Sea como sea, va a suceder. Sea como sea, en Apocalipsis 3, la iglesia estaba en la tierra, en Apocalipsis 4 al 7 ya está en el cielo, porque al adorar a Jesús, porque con su sangre redimió gente de la tierra, de toda tribu, lengua y nación, es claro que la iglesia ha sido llevada de la tierra al cielo y ahora está en la presencia del Cordero delante del trono de Dios. Algo curioso que vemos que en el Apocalipsis pasa es que va del presente al futuro, del futuro al pasado, del pasado al futuro, y hay que discernir y entender en qué tiempo se está viendo eso, aun cuando no siempre hay claridad respecto a eso. Entonces, cabe la posibilidad, como les estaba comentando, de que sea una visión del futuro, después de la séptima copa, o de que sea la iglesia que fue arrebatada antes de la aparición del anticristo y que el segundo arrebatamiento sea de los que se conviertan durante la gran tribulación, y el tercer arrebatamiento sea el de los impíos. No podemos asegurar nada de eso al 100%, pero sí podemos asegurar que seremos arrebatados. Entonces, Apocalipsis 4 ya vimos después de esto. Ahora vamos a enfocarnos en la palabra miré. Miré. Juan simplemente escribió lo que atestiguó. 40 veces dice vi, 12 veces dice miré y 25 veces dice oí. El número 40 significa prueba, el número 12 significa gobierno perfecto de Dios y el número 25 significa expectativa de la responsabilidad humana bajo la gracia de Dios. Juan está observando de primera mano a su alcance lo que Jesús pone delante de él. Tú puedes ver un árbol que está a 100 metros de ti, pero no lo puedes mirar. Para mirar el árbol tendrías que estar enfrente del árbol para poder tocarlo y ver si hay hormiguitas, si hay plagas, pero a 100 metros puedes ver, pero no mirar. Entonces, esa puerta, no es que Juan alzó sus ojos al cielo y vio la puerta allá arriba en el cielo, porque no dice vi una puerta, dice miré, y la palabra mirar implica eso. Estoy enfrente de algo. Esto es emocionantísimo, porque dice que miró una puerta abierta en el cielo. Esa puerta abierta en el cielo nos muestra que a partir de ahora
será en el cielo y visto desde la perspectiva de Dios. A partir de aquí, todo es en el cielo. La puerta conecta el cielo con la tierra y cada vez que oramos, entramos allí, entramos en esa puerta. Mateo 3:16 dice que los cielos le fueron abiertos a Jesús. Marcos 1:10 dice que Jesús vio abrirse los cielos. Hechos 7:56, Esteban dijo, veo los cielos abiertos. Hechos 10:11 dice que Pedro vio el cielo abierto. Juan 1:51, Jesús dice, de aquí en adelante verán el cielo abierto. Entonces, eso de la puerta abierta en el cielo no es hasta el final de los tiempos. Simplemente hoy hay un velo que no nos deja ver. Hoy vemos oscuramente a través de un velo, pero cuando nos muramos, el velo será quitado. Y lo que está haciendo Dios aquí con Juan es que está quitando el velo. Cada vez que tú y yo oramos, esa puerta del cielo viene a nosotros o está en nosotros porque Jesús es la puerta. Quienes dicen, hoy sentí que mis oraciones no pasaron del techo, no ha entendido lo que la oración es, porque tus oraciones no tienen que viajar por la atmósfera y atravesar la luna y Júpiter y las galaxias para llegar hasta el tercer cielo. Jesús, el Padre y el Espíritu Santo viven en nuestro corazón. El cielo está en nosotros y cada vez que oramos, esa puerta se abre. Y si oramos todo el tiempo, pues la puerta está abierta todo el tiempo. Entonces, cada vez que oremos, estemos conscientes que la oración es una actividad espiritual que nos conecta con Dios y nos lleva al mundo espiritual invisible. Y entonces dice, la primera voz que oí, dice que estaba esa puerta y desde esa puerta vino una voz que era la primera voz que había oído. La primera voz que oí. Es Jesucristo mismo quien lo llama. El mismo que se le reveló en Apocalipsis 1, del 10 al 11, por favor. Ismael. Sí, voy, perdón. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Vean, es Jesús mismo, o sea, está asegurándose Jesús acá de que quien le está dando la revelación y le está hablando y le está mostrando todo es Jesús, no es un ángel, no es un ser vivo, es el mismo Jesús a través de todo el Apocalipsis. Luego dice que esa voz, la voz de Cristo, le dijo, sube acá. Sube acá. ¿Qué significa? Jesús pudo haberlo subido, pero ¿saben qué? Jesús siempre obra con nuestra voluntad. Es increíble que Él nos puede arrebatar cuando Él quiera, pero Él siempre obra con nuestra voluntad y eso tiene que ser de esa manera. Si ese sube acá se refiere al arrebatamiento o el rapto, como algunos lo llaman erróneamente. En Mateo 9:6, Jesús le dijo al paralítico, levántate. Pues, ¿cómo se puede levantar si es un paralítico? Pues bueno, la voz de Jesús activó su voluntad y entonces el simple hecho de la disposición a obedecer, el simple pensamiento de voy a hacer lo que me está mandando Jesús, le dio el poder para levantarse. Al de la mano seca en Marcos 3:3 le dijo, levántate y ponte en medio y extiende tu mano. Y el hombre extendió su mano. A la niña muerta, pues un muerto no puede oír, está muerto. Pero en Marcos 5:41 le dijo, a ti te digo, levántate. Fíjate cómo, a pesar de que la niña estaba muerta, le hizo ejercer su voluntad. En Lucas 7:14, al joven en el ataúd ya muerto, le dijo, a ti te digo,
levántate. Al leproso que lo había limpiado, le dijo, levántate, vete. Al paralítico en Juan 5:8 le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Eso concuerda con el arrebatamiento, porque Jesús viene por una iglesia santa que ejercita su voluntad para obedecer. No somos robots. Dios viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Viene por una iglesia que vive en santidad, no porque es un robot que Dios lo obliga a vivir en santidad, sino porque hemos decidido, si bien Él nos da el poder, porque nosotros no podemos vivir en santidad, el simple deseo de obedecer hace que el poder de Dios se manifieste. Entonces le dice, sube acá, y le dice, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Yo te mostraré las cosas. Jesús vuelve a confirmar que es Él directa y personalmente quien muestra el futuro. Fíjate, la serie de devastaciones en la tierra, los sellos y las trompetas, Jesús se las muestra a Juan y nos las muestra a ti y a mí. El reino del anticristo, la bestia y su marca 666, Jesús es quien nos las muestra. La ira de Dios y la derrota del anticristo, las copas, Jesús es quien nos las muestra. La decisiva batalla de Armagedón, Jesús nos las muestra. La atadura de Satanás y sus demonios por 1000 años, Jesús nos las muestra. El reinado de Cristo de 1000 años y la última batalla, Jesús nos lo muestra. El juicio del gran trono blanco, Jesús nos lo muestra. Y la ciudad eterna de Dios, Jesús nos lo muestra. Nada de lo que hay en Apocalipsis es idea de Juan, o es pensamiento de Juan, o imaginación de Juan. Todo es Jesús quien lo muestra. De ahí la importancia. Y entonces termina el texto y dice, y al instante yo estaba en el espíritu. Nota que le dice, sube acá, y no dice, entonces yo pegué un brinco, o yo busqué la manera de llegar a esa puerta. No, al instante. ¿Qué significa eso? Por su disposición fue inmediatamente trasladado al tercer cielo, como Pablo. Dice 2 de Corintios 12:2, por favor. ¿A quién le toca? A mí, Beto. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Fíjate, fue arrebatado hasta el tercer cielo. La diferencia entre Juan y Pablo es que Pablo fue arrebatado sin su conocimiento y sin su consentimiento, así como Ezequiel dice, y el Espíritu vino y me tomó y me llevó, mientras que Juan y los que seremos arrebatados sabremos qué sucederá, pues no nos tomará por sorpresa. El día del Señor, el día del rapto, del arrebatamiento, llegará como ladrón en la noche, pero dice la Escritura que a ti y a mí no nos va a sorprender, porque vamos a saber cuando Él llegue. ¿Cómo aplicamos la puerta? Ya vimos pues que esa puerta en el cielo ha estado desde que vino Cristo, porque dijo, desde ahora verán una puerta en el cielo, habrá una puerta en el cielo y ángeles que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesús nos llama a la oración, a mirar. Son los dos primeros mandamientos de Jesús a sus discípulos. Juan 1:39, Jesús les dijo, vengan y vean cómo venimos a Cristo a través de la oración principalmente. Jesús dio 255 mandamientos y los dos primeros son estos: vengan y vean. Dispongamos nuestro corazón a obedecer no a los predicadores, no a los líderes, sino a las escrituras. Por eso es que cada quien debe formar su conclusión y debe adoptar una postura sin contender con los otros, aceptando las conclusiones y las posturas de otros. Salmo 57:7 dice, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Salmo 108:1, mi corazón está dispuesto, oh Dios. Hebreos 10:7, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí.
Nuestra actitud debe ser sí por adelantado, como tú digas, Señor, mira, mándame lo que quieras y antes de que me lo mandes, yo ya te dije que sí. No necesito pensarlo, no necesito orarlo, sí voy a hacer lo que me mandas. Y esa es la actitud que uno debe tener cuando uno ora. Oramos y es un sí por adelantado. Yo estoy dispuesto porque Él dice, ven y mira, la puerta es la oración, pero tiene que estar revestida con obediencia. Y ahora vamos al trono de Dios. El trono de Dios en el cielo es impresionante porque cada vez que yo estudio esto, la verdad se me sobrecalienta el cerebro y me duele. Ahorita van a ver un poquito acerca de esto. Vamos a leer Apocalipsis del 2 al 3 y el 5 y el 6, por favor. Y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Miren, hay 7 dimensiones en el cielo. 7. En el cielo existen 7, 3 más de las que hay en la tierra. En la tierra hay altura, anchura, profundidad y tiempo. Donde tú estás sentado ahorita es la dimensión en la que estás. Ocupas altura o alto, largo y ancho. Y en tiempo, ¿por qué? Porque hace 2 horas no estabas allí o hace un día no estabas allí. Si alguien quiere ocupar el lugar donde tú estás, no puede. ¿Por qué? Porque 2 cuerpos, por las leyes de la física, no pueden ocupar el mismo espacio. ¿Por qué? Porque la materia no puede traspasar la materia y tendría que, en cierto modo, fusionarse, ¿no? Pero eso no se puede. No pueden ocupar 2 cuerpos el mismo espacio. Sin embargo, en el cielo es impresionante lo que hay. El trono establecido y uno centrado en el trono, aquí están las 4 dimensiones que nosotros conocemos. Está el trono y hay alguien sentado en ese trono, ¿ok? Ahora, dice que alrededor del trono, o sea, estamos viendo algo que rodea el trono, o sea, algo parecido a esto que está aquí en este dibujo, o sea, algo que rodea el trono, que está rodeando el trono. Es que yo lo quiero imaginar una y otra vez y no, mi mente no da. O sea, alrededor del trono hay un arco iris, pero no es un arco iris de luz, porque es un arco iris semejante a la esmeralda, es como de esmeralda. Al mismo tiempo están 24 ancianos. Suponte que la esmeralda es transparente y los 24 ancianos están allí en medio y eso como que los atraviesa. Pero después, allí mismo están los 4 seres vivientes. Y luego viene algo más impresionante que cualquier cosa. Algún día ponte a hacer este ejercicio. ¿Cuánto son 10 millones de millones? Ponte a hacerlo. Junta 1 millón de canicas y haz un cerro. Ese es un cerro que posiblemente va a llenar toda la ciudad de Iztapaluca. 1 millón de canicas. Entonces tienes que hacer 1 millón de esos montones y ya llenaste posiblemente toda la superficie del país, cada rincón de México, y México viene siendo como que 1 millón de millones de canicas. Entonces, esa es tu unidad de 1 millón de millones. Está hablando aquí de millones de millones. Entonces, tienes que tomar toda la superficie de
México y para llenar la tierra, pues te alcanzarán como para unas 200 unidades de millón de millones. Entonces tienes que juntar 1,000, 100,000 y luego tienes que juntar 1,000,000. Mira, hay quienes han hecho el cálculo de esto y han llenado hasta Antares, galaxias enteras, y todavía llevan como 100 millones de millones, pero no llegan ni siquiera a 1,000,000 de millones. Es que es algo que la mente humana no alcanza, y todo eso está en el mismo lugar, alrededor del mismo trono. Eso es terrenalmente imposible, pero en el cielo las dimensiones se sobre entreponen. Ya me dolió la cabeza, pero eso explica la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque fíjate, yo entiendo la Trinidad perfectamente bien. En una dimensión, el único Dios, porque hay un solo Dios, está sentado en su trono como el Padre. En otra dimensión, Dios, el único Dios, está sentado a su diestra de él mismo como el Hijo. Y en otra dimensión, Dios, el único Dios, está delante del trono como el Espíritu Santo. Qué impresionante, qué cosa tan increíble. Para mí se me hace muy claro entender al único Dios en Padre, Hijo y Espíritu Santo, si es que es en 3 dimensiones que está. Jesús a Nicodemo se lo dijo: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, yo, el Hijo del Hombre, que estoy en el cielo. Jesús nunca dejó el cielo porque es Dios. Delante del trono también al mismo tiempo arden 7 lámparas, hay un mar, hay coronas, hay una multitud incontable de redimidos, hay 4 seres vivientes y un altar de oro. Dicho sea de paso, los seres vivientes están alrededor del trono y luego están delante del trono. Están en 2 lugares al mismo tiempo. Los seres vivientes al mismo tiempo adoran sin cesar día y noche, pero en otra dimensión hablan y en otra dimensión actúan. Aquí están todas las referencias bíblicas para que luego le pongas pausa y las compruebes por ti mismo. Entonces, vamos ahora a lo que sigue. En el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arcoíris semejante en aspecto a la esmeralda. Vamos a ver qué significa esto del jaspe, la cornalina, el arcoíris y la esmeralda. Ese es un jaspe. Hay varios tipos de jaspe. La palabra jaspe en Apocalipsis nos muestra que es este jaspe blanco, porque también hay un jaspe color rojo, pero el que se menciona aquí es la piedra preciosa engarzada en el pectoral del sumo sacerdote y en los cimientos de la nueva Jerusalén. Esto lo mandó Dios, que tenía que ir allí, y es uno de los cimientos de la nueva Jerusalén, y así se ve. Y simboliza la piedra angular, el cimiento de todo. Jesús es la piedra del ángulo, es la piedra principal. Y la cornalina, esta es la cornalina, porque dice que es semejante a la cornalina. Dice, el aspecto del que está sentado en el trono es semejante. No es que sea jaspe y cornalina, sino que hay una mezcla de jaspe y cornalina, de piedra. Es como piedra. Y es un color blanco y es un color de sangre. No es un color rojo, es la cornalina es una piedra preciosa ágata de color sangre. Es la única piedra preciosa que tiene el color exactamente de la sangre. Simboliza el amor de Dios en la sangre de Cristo, que redimió y reconcilió todo en la tierra y en el cielo. Ese es el Padre, el que está sentado en el trono. Y dice que había un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. El arco iris simboliza la fidelidad de Dios, la esmeralda la esperanza. Dios es el Dios de la esperanza. Dios es fiel. Dios es nuestro amparo. Dios es nuestra esperanza. Y luego dice que del trono salían relámpagos y truenos y voces. ¿Sí? Desde el trono Dios enviará relámpagos que representan su ira,
en la Biblia los relámpagos representan la ira de Dios, truenos que representan sus juicios y voces que representan sus amonestaciones. Sellos, amonestaciones, trompetas, juicios, copas, la ira. ¿Cuál es la diferencia entre relámpagos y truenos? Pues relámpago es la luz que anuncia que va a caer algo y el trueno es el sonido. Por eso es que uno primero ve el rayo y después oye la explosión, porque la luz viaja más rápido que el sonido. Entonces, es algo que vemos, pero cuando reaccionamos ya nos destruyó, porque si te cae un rayo, si te llegara a caer un rayo, no lo vas a oír jamás, porque primero te destruye y después suena, ¿sí? Porque la luz viaja más rápido que el sonido. Y luego dice que delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7. Fíjate cómo aquí aclara. Hay cosas en el Apocalipsis que sí no te dejan lugar a la interpretación. Dice, estas 7 lámparas son los 7 espíritus de Dios, o sea, es el Espíritu Santo. Y delante del trono había como un mar de vidrio. ¿Cómo? No un mar de vidrio, sino como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono, y dice que habían 4 seres vivientes. Ahorita vamos a hablar un poco más acerca. Entonces, delante del trono está el Espíritu Santo, el mar de vidrio que representa la santidad de Dios. Hay 4 seres vivientes que representan la creación celestial de Dios. Hay 24 ancianos que cómo se han peleado por lo que son estos ancianos, pero vamos a ver que pueden ser un consejo celestial, los millones y millones de ángeles, y hay un altar de oro y los redimidos. Todo eso está delante del trono, el mar como el vidrio, así, y el altar de oro. Todo eso está delante del trono. Matemática, físicamente, es imposible que todo eso esté delante de un mismo lugar. Pero eso es lo que dice en la Biblia. Entonces, y acaba con que alrededor del trono hay 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Entonces, alrededor del trono hay un arco iris que representa la fidelidad de Dios. Alrededor del trono hay tronos, que son los 24 tronos. Alrededor del trono hay seres vivientes, su creación. Alrededor del trono hay ángeles, que son su poder. Entonces, la verdad ya me está doliendo la cabeza de querer entender esto, pero ¿cómo aplicamos el trono en nuestra vida finita en estas 4 dimensiones? Sabiendo que Dios está en control de todo. Debemos confiar total y plenamente en Él. Hebreos capítulo 4, versículo 15 al 16. Alejandro, por favor. ¿O a quién le toca? Hebreos 4 del 15 al 16. A mí, Beto. Ok, adelante. Del 15 al 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por la oportuno socorro. Perdón. Qué maravilloso. Este trono al que nos podemos acercar confiadamente es el trono que acabamos de ver. Entonces, vamos ahora con los 24 ancianos. ¿Quiénes son y qué hacen? Este tema se ha debatido también durante siglos. Apocalipsis 4:4 y del 10 al 11, por favor, el que sigue. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder,
porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ok. Lo que no son o lo que no pueden ser los 24 ancianos. Algunos eruditos aseguran que son los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Eso va en contra de la revelación de Jesús porque hablan con Juan. O sea, es como si Juan se estuviera viendo a sí mismo allí. La novia estaría entronizada antes de las bodas y de que el Cordero tome su trono. Además, los ancianos se distinguen de los redimidos y no toman parte en la primera resurrección. Ahora, si esto es una visión del futuro, cabe la posibilidad de que sean la iglesia. Ahora, lo más cercano a lo que puede ser, que no podemos asegurarlo, es que son un consejo celestial. Noten cómo consejo está con C, no con S. Consejo quiere decir un grupo que gobierna junto con alguien. Los gobiernos tienen consejos o concejales a quienes el rey o el presidente toma en cuenta para las decisiones que toma. Ninguno puede tomar ninguna decisión, pero el gobernante debe escogerlos bien y oírlos. No tiene que ver ni con los diputados ni con los senadores. Son gente que escoge el presidente o el rey para que estén en su gobierno, aconsejándole, pero siendo parte de un concilio, pues. Anciano recuerda el cargo eclesiástico o un oficio de la iglesia, por lo que no debe entenderse en primer lugar como alguien de edad avanzada, sino como un personaje que tiene prestigio e importancia. Entonces, no son 24 viejitos, ¿verdad? De la tercera edad. Anciano era el cargo administrativo y judicial en el antiguo Israel. Si se toma esto en referencia a los ancianos que rodean el trono en Apocalipsis 4:4, estos ancianos tienen cargos judiciales y administrativos frente a Dios. Reino de Dios aparece 69 veces en el Nuevo Testamento y reino de los cielos aparece 32 veces. Siempre ha habido un gobierno en el cielo. Como vamos a descubrir dentro de un rato, Dios no nada más creó a los ángeles y a los humanos. Dios creó muchas especies y hay quien tiene que gobernarlos. Entonces, se cree, aun cuando hay muchas teorías acerca de la identidad de los 24 ancianos, sin embargo, aunque no pueden ser ángeles, ni tampoco los profetas o el pueblo de Israel, solamente caben dos posibilidades. Es la iglesia representada en una visión del futuro, no los apóstoles, sino la iglesia como un todo. El número 24 es simbólico. O seres creados por Dios para gobernar juntamente con él en el trono, dado que tienen coronas de oro que simboliza la divinidad. Entonces no son ángeles, pero pueden ser seres que Dios creó para que gobiernen juntamente con él. Sea cual sea la identidad real, representan el gobierno y la autoridad de Dios, sobre todo porque Dios gobierna y Dios tiene un gobierno. En la quinta dimensión se postran ante Dios, lo adoran y se humillan ante Dios. En la sexta dimensión los ancianos conversan con Juan. En la séptima dimensión ven a Jesús constantemente las 24 horas del día. Entonces, ¿cómo aplicamos esto de los ancianos hoy en nuestra vida? Debemos ser obedientes y permitir que su reino, su gobierno, controle nuestras vidas. Mateo 3:2 nos habla del reino de los cielos. Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Si en la tierra hay tantísima actividad, en el cielo hay muchísima más. Y alguien tiene que gobernar en el cielo. Ahora acabamos con los 4 seres vivientes. Y aquí hay, bueno, esto es algo que alguien hizo. Es un león, es un buey, es un hombre y es un águila con 6 alas. Pero no dice que son un león, un buey, etcétera. Dice que son como. Entonces vamos a ver qué es lo que representan. Por favor, Apocalipsis 4, del 6 al 8.
Dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Qué impresionante. Fíjate, son los serafines de Dios, son la más alta jerarquía angelical, protectores de las cosas de Dios. No hay ninguna descripción en toda la Biblia de los serafines, pero los eruditos sí concuerdan en que esta sería la descripción, pero no como un león o como un águila, sino que más bien como nos lo dice en Isaías 6 del 1 al 3. Por favor, Alejandro. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Noten Y él- cómo aquí no dejaron estos seres que Isaías viera sus rostros. En Ezequiel 1:5 dice, Ezequiel 1:5, yo, Samalelo, Alex, ya que estás ahí. ok, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia, semejanza de hombre. Ok, había en ellos semejanza de hombre y luego dice semejanza de león, semejanza de buey, semejanza de águila. Ok, 4 seres vivientes representan la creación celestial. Dios creó especies terrenales como celestiales. Échale un ojito a las especies terrenales. Creó la especie humana y habemos morenos, negros, blancos, altos, chaparros, con ojos rasgados. Habemos una diversidad impresionante. Las etnias son diferentes entre sí. Nosotros vemos a los chinos iguales, pero los chinos distinguen a chinos del norte, del sur, del oriente, del poniente y de los coreanos y de los japoneses. Todos tenemos un iris diferente, una huella dactilar única. Ninguno somos igual, a pesar de que somos muchos, somos totalmente diferentes. Hizo la especie animal y dentro de la especie animal hizo razas. Hizo la raza canina y Jesús bendito, cuánta diversidad de perros hay, cuánta diversidad de gatos, tigres, cuánta diversidad de todo lo que hizo, lo hizo con una diversidad increíble. Y es muy claro que también hizo especies y razas en el cielo. Y aquí nos está mostrando estas razas o estas especies que él creó en el cielo. Dice que estos están llenos de ojos. Significa que poseen conocimiento, comprensión, dirección, percepción e inteligencia de Dios. O sea, ellos lo saben todo porque tienen ojos por todos lados. Tienen ojos delante, detrás, alrededor y por dentro. Ven el presente, el pasado, el futuro, ven por dentro, ven introspectivamente. Qué impresionante. Estos seres, esta especie es increíblemente poderosa porque pueden ver el pasado, el presente, el futuro, pueden ver por dentro, pueden ver por fuera, tienen más inteligencia que cualquier otro. Son tal vez la raza más inteligente, pero ojo, no son a imagen de Dios.
Nosotros los humanos somos los únicos a imagen de Dios, y dice que son semejantes a un león. No dice que son como un león, dice que son semejantes a un león. Esta es la especie celestial gobernante, parecidos a Jesús como rey, como lo presenta Mateo, pero también son semejantes a un becerro, especie celestial de servicio, parecidos a Jesús como siervo, como lo presenta Marcos. También tienen rostro como de hombre. Fíjense, hay una especie celestial humanoide, parecidos a Jesús como hombre, como en Lucas. O sea, vamos a ver en el cielo esta especie de muchas razas que parecen humanos, pero no son humanos, porque solamente nosotros los humanos somos a imagen y semejanza, somos hijos de Dios, pero vamos a tener muchos siervos o muchos compañeros en el cielo que van a parecer hombres, pero que no son hombres, que no son humanos, porque dice como de hombre. Luego dice semejante a un águila volando. Esto es impresionante porque habla de una especie celestial semejante a Dios, parecidos a Jesús como Dios, como lo presenta Juan. O sea, hay seres también con características divinas. Qué cosa tan increíble. Tenía cada uno 6 alas, denota santidad. Los serafines son los únicos seres angelicales de 6 alas. No cesan día y noche de adorar a Dios. Fíjate, en la quinta dimensión adoran a Dios. Son los seres más inteligentes que existen en la creación de todo lo que Dios hizo. Si juntamos a todos los sabios, si pudiéramos usar el 100% de nuestro cerebro, si juntáramos toda la inteligencia de todo el universo, no le llegaría ni a los talones a uno solo de estos seres vivientes. ¿Y sabes qué es lo que hacen? Adoran a Dios todo el tiempo, porque saben que lo más inteligente que podemos hacer en esta tierra y en esta vida es adorar a Dios de día y de noche incansablemente. Pero en la sexta dimensión dice que en medio de ellos está un cordero como inmolado. Ven a Jesús constantemente. En la quinta dimensión, perdón, en la sexta, aquí debería decir sexta, están contemplando a Jesús, están viendo al cordero, están en la presencia de Jesús, no están adorando, no están cantando, no están pues diciendo santo, santo, simplemente lo están contemplando. La verdad es que la contemplación es diferente a la adoración y es maravilloso adorar, pero hay tiempos en que estás a solas y te quedas callado y simplemente disfrutas la presencia de Dios. David Livingstone, un lord que tenía millones y tenía hacienda, gastó toda su fortuna para irse a África y hizo hospitales y bueno, hizo una obra increíble, murió allá con su esposa y con sus hijos. Todo el mundo le decía que era un tonto porque había dejado las riquezas de Inglaterra para irse a vivir entre los pobres, y él dijo: cuando yo sirvo a Dios, estoy en su presencia y puedo discernir, puedo experimentar su presencia, y prefiero un minuto de la presencia de Dios que todos los tesoros que Inglaterra o la reina me puedan ofrecer. ¡Qué impresionante! Esto es impresionante. Aquí están los seres más inteligentes, que no hay más inteligentes que ellos. 2 de las 3 principales cosas que hacen es adorar y contemplar a Jesús. Y luego dice: oí a uno de los 4 seres vivientes decir, en otra dimensión dan instrucciones a Juan y a los ángeles. O sea, dicen, bueno, está bien, pues vamos a ver cómo andan las cosas por allá. Pero nos muestra que lo más importante es la santidad, la adoración. ¿Cómo aplicamos esto de los seres vivientes a nuestra vida? Dios nos escogió en Cristo para ser santos y sin mancha. Debemos vivir en santidad. Efesios 1:4, Humberto Catalán, por favor. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Primero de Pedro 1:16, se llama Ramón. Se
sean santos, porque yo soy santo. Y el último, Hebreos 12:14. El que lo Sigan tenga, la paz, léalo. sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie. Miren, la puerta representa la oración. El trono representa nuestra confianza en Dios. Los ancianos representan el gobierno en nuestra vida y los seres vivientes la santidad. Podemos resumir todo el capítulo 4 en una frase. Practiquemos la oración confiando en Dios, dejándonos gobernar por el Espíritu Santo, viviendo en santidad. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por a través de Juan permitirnos ver un poquito del cielo y de tus maravillas. No alcanzamos a comprender todo lo que hay allá, pero si algo podemos ver con claridad es que tanto los ancianos como los seres que tú creaste, como los ángeles, todos te adoran y todos declaran tu virtud más excelente, tu santidad. Santo, santo, santo eres tú, Señor Dios Todopoderoso. Padre, que podamos vivir nuestras vidas en esta tierra, practicando la oración como hizo Jesús, porque al orar entramos por esa puerta que es Jesús y entramos a tu trono que está rodeado de tantas maravillas. Y podemos entonces ser revestidos con tu poder para que esta carne sea gobernada y podamos vivir en santidad en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos y sobre todo siendo luz para los que no te conocen. Bendito seas, Padre. Bendito seas. Amén.